Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de estadística. En este vídeo vamos a estudiar la distribución normal de probabilidades. Os recuerdo que en la web www.uned.fisicaymates.com podréis encontrar todos los vídeos organizados por temas y en orden de estudio. Bueno, vamos a empezar con la explicación de la distribución normal. Sea x una variable aleatoria continua, como con las que hemos venido trabajando en vídeos anteriores, se dice que x, nuestra variable aleatoria, sigue una distribución normal de probabilidad de media mu, esta letra que parece una u se llama mu, y desviación típica sigma, y se escribe así, x, que es nuestra variable aleatoria, este guión así curvado, n mayúscula de normal, mu, que es la media, coma, sigma, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que significa es que nuestra variable aleatoria sigue una distribución normal de probabilidad de media mu y desviación típica sigma. Bueno, pues se dice que ocurre esto si la función densidad de probabilidad es esta que veis aquí en pantalla. Ya en el vídeo anterior vimos el concepto de función de densidad de probabilidad y dijimos que según nuestra función de densidad de probabilidad fuese una u otra, pues tendríamos un tipo de distribución de probabilidades o otra función diferente, ¿no? Entonces, fijaros que la función densidad de probabilidad que tenemos aquí depende del parámetro mu, que es la media, que lo vemos aquí arriba, y del parámetro sigma, que lo vemos aquí y aquí, que es la desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nuestra variable aleatoria se asemeja a una distribución normal de probabilidades, es porque su función de densidad de probabilidad es esta que veis aquí. Como podéis ver perfectamente, ¿no? Pues esta función de densidad de probabilidad depende de la media de la variable aleatoria que estemos estudiando y de la desviación típica de esa variable aleatoria. La media es un concepto que todo el mundo tiene más o menos en la cabeza. La desviación típica, para aquellos que no recordéis muy bien qué es lo que era, os recordaré que nos da un valor que hace referencia a lo disgregado o agrupados que están los valores que toma nuestra variable aleatoria. ¿Qué significa eso? Si tenemos una desviación típica pequeña, un valor pequeño, eso significa que todos los valores que toma nuestra variable aleatoria están muy cerca de la media. Si tenemos una desviación típica mayor, más grande, un valor más grande, eso significa que los valores que toma nuestra variable aleatoria están más separados, más disgregados de la media, ¿de acuerdo? Tiene sentido cuando hablamos de variable aleatoria continua, pues hablar de una media y de una desviación típica. Si nosotros tomásemos nuestra variable aleatoria como por ejemplo el peso de un grupo de personas, pues tiene sentido de ese grupo de personas hablar del peso medio, que sería la media de nuestra variable aleatoria, y de su desviación típica, que nos va a decir si el peso del resto de personas, de todo el grupo de personas que estamos estudiando, está muy alejado de la media, es decir, que hay muchos pesos diferentes, o sin embargo, la desviación típica también nos podría decir, si el valor es pequeño, si el peso de todos ellos está muy cercanos a la media. Bueno, vamos a ver ahora una serie de propiedades de nuestra función densidad de probabilidad, que son muy importantes y que pueden caer perfectamente como una cuestión teórica en cualquier examen. ¿Cuáles son entonces esas características tan importantes de la distribución normal que tenéis que saber perfectamente? Bueno, en primer lugar he puesto aquí en pequeñito nuestra función densidad de probabilidad, que es 1 partido por sigma por la raíz de 2pi, por e elevado a menos x menos la media al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. A esta función de densidad se le suele llamar por distintos nombres. Os voy a decir los más frecuentes por si consultáis algún libro y veis que no lo llama exactamente igual que lo estoy llamando yo, que sepáis que hay una gran variedad de nombres. Se le suele llamar campana de Gauss a esta función, se le suele llamar también función distribución normal, como hemos visto, y también se le suele llamar función gaussiana. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver las características de la distribución normal. Si representásemos gráficamente la función densidad de probabilidad para estudiar este tipo de distribuciones, ¿no? Vemos aquí la gráfica, vemos que tiene una forma de campana. De ahí viene el nombre de campana de Gauss. Ese sería, digamos, el primer detalle importante, ¿no? Es una función que tiene forma de campana y que tiene una asíntota horizontal que va al menos infinito y al más infinito. Como podéis ver, el límite es asintótico, ¿lo veis?
Nunca se llegará a acercar completamente al eje X, ni por aquí, ni por aquí. Otro aspecto importante de esta función es que es simétrica respecto a la media. Vamos a hablar antes de la simetría de la media. La media se corresponde con este valor que está aquí, que es el que tiene mayor probabilidad, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues que por definición la media es el valor que más se puede o se va a repetir. Entonces, fijaros que el máximo de esta función se corresponde con la media. Y tengo puesto aquí que coincide también con la mediana, que lo represento por mn, y con la moda. ¿Por qué con la moda? Vamos a empezar para ver por qué en este tipo de distribución la media coincide con la moda. Pues muy sencillo. ¿Cuál es la definición de la moda? Pues aquel valor de nuestra variable aleatoria que más veces se repite. Si es el que más veces se repite, tendrá más probabilidad que el resto de valores, ya que los valores que se repiten más veces son más probables de que ocurran, ¿no? Por eso la media coincide con la moda. ¿Y por qué coincide con la mediana también? ¿Por qué coincide con la mediana también? Que lo tenemos aquí, ¿no? Porque la mediana, por definición, es el valor de nuestra variable aleatoria que divide el conjunto de valores en dos conjuntos iguales. Entonces, si observáis, este valor que está aquí, que es la moda, la media, y hemos dicho que también coincide con la mediana, te parte el conjunto de valores en dos conjuntos perfectamente idénticos, que es este que deja a la derecha y este que deja a la izquierda. Por lo tanto, esta propiedad es muy importante. En la distribución normal, su función de densidad tiene la característica de que la media, la mediana y la moda coinciden con el valor central de la distribución, el que tiene mayor probabilidad. ¿De acuerdo? Hemos dicho antes que es simétrica. Es obvio, ¿no? Es simétrica con respecto a esta línea que al trazarla pues coincide con como hemos dicho antes, con la media, con la mediana y con la moda. ¿Por qué es simétrica? Porque si os fijáis, si cortásemos la gráfica por esta línea y la plegásemos, tendríamos que esta rama de aquí es exactamente igual a esta otra rama de aquí. Eso es lo que significa que es simétrica. Aquí en esta esquinita he puesto también un detalle bastante importante. Fijaros que he representado gráficamente dos distribuciones normales. Una que tiene de media 52 y de desviación típica 6. Fijaros que la media 52 coincide con el punto álgido, con el punto más alto de la campana, ¿verdad? Y esta otra, más achatada, tiene de media también 52, pero de desviación típica tiene el valor 12, el doble. Entonces, fijaros que al tener más desviación típica, la campana de Gauss es más achatada, es más bajita y más ancha, ¿lo veis? Eso es una característica propia de una distribución que tiene mayor desviación típica. Como he dicho anteriormente, al tener mayor desviación típica, los valores que toma nuestra variable aleatoria van a estar más alejados de la media. Entonces, fijaros, si miramos la gráfica pequeñita, la que tiene de sigma 12, pues lógicamente al ser más ancha, los valores van a estar más alejados de la media que 52. Sin embargo, en esta, que tiene de sigma 6, fijaros que la función es más fina, más delgada y los valores están más cercanos a la media. Estos son una serie de características esenciales de la distribución normal que tenéis que tener muy claras porque, como ya he dicho, es muy probable, suele ocurrir bastante, que lo preguntan como cuestión teórica. Porque lógicamente no solamente tenéis que saber usar la distribución normal de probabilidades para calcular probabilidades, sino que también tenéis que saber describir la función densidad de probabilidad. Otro aspecto muy importante de la distribución normal es su interpretación probabilística. Si nuestra variable aleatoria sigue una distribución normal de probabilidades de media mu y de desviación típica sigma, podemos concluir lo siguiente, que es algo muy importante también. Entre la media y una desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad, que es aproximadamente el 68%. Fijaros en la gráfica. Tenemos la media, que la tenemos aquí, mu, que se corresponde con el valor más alto de la campana de Gauss,
¿Y qué significa que entre la media y una desviación típica? Pues una desviación típica hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso comprende la región que está rayada en color rosa. Bueno, pues la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome un valor comprendido en esta región es del 68%. Siempre toma la misma probabilidad. Sin embargo, si tomásemos entre la media y dos desviaciones típicas, ese valor va a ser aproximadamente del 95%. Es decir, fijaros en la gráfica, tenemos aquí la media, valor más alto de la campana de Gauss. Cogemos el intervalo que va desde 2 veces la media hacia la derecha, 1 y 2, y 2 veces hacia la izquierda la desviación típica. Pues la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome un valor comprendido en este intervalo, en esta región, es del 95%. Vamos a verlo con un ejemplo que es como se entiende bien. Suponemos que estamos haciendo un estudio estadístico del gasto diario de un turista en una determinada ciudad. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a llamar nuestra variable estadística x al gasto en euros diario, pues, de un turista, ¿no? Vamos a suponer que después de haber hecho el estudio oportuno, llegamos a la conclusión de que nuestra variable estadística x, que es el gasto diario en euros, sigue una distribución normal de probabilidades, de media 100 euros y de desviación típica 10 euros. ¿Qué es lo que significa esto que hemos dicho aquí? Pues significa que en un intervalo que va desde mu menos sigma hasta mu más sigma, que si sustituyo me quedará 100 menos 10, que es 90, 100 más 10, que es 110, esto significa que el gasto diario de un turista esté comprendido entre 90 euros y 110 euros, va a ser del 68% de probabilidad. Es decir, existe un 68% de probabilidad de que el gasto diario de ese turista que visita una ciudad determinada esté comprendido entre 90 y 110 euros. Y hemos visto aquí, a la izquierda, que si el intervalo que tomamos es mu menos 2 veces la desviación típica, mu más 2 veces la desviación típica, es decir, 10 menos 20, porque sería 2 por 10, y 100 más 20, es decir, 80, 120, la probabilidad de que ese gasto diario de un turista en una ciudad esté comprendido entre los 80 euros y los 120, tiene un 95% de probabilidad. Fijaros cómo el hecho de que nuestra variable aleatoria siga una distribución con una media bien definida y una desviación típica igualmente bien definida, a nosotros nos permite dar una probabilidad exacta de que esa variable estadística aleatoria tome un valor comprendido en esos intervalos. Esto es lo que significa lo que tenemos aquí. Fijaros que ya, miradlo aquí abajo, que si en vez de tomar 2 veces el intervalo como 2 veces la desviación típica lo tomásemos como 2 veces y media la desviación típica, tendríamos una probabilidad de que nuestra variable aleatoria estuviese dentro de este intervalo del 99%. Fijaros que la probabilidad de que, por ejemplo en este caso, nuestra variable aleatoria esté entre 90 y 110 euros del 68% se corresponde con el área rayada, pues entre este punto de aquí, que sería mu menos sigma, que es 90, y este de aquí, que sería mu más sigma, que sería 110, ¿no? Fijaros que ya en el caso de 2 sigma hacia la derecha y 2 sigma hacia la izquierda, ¿no? Pues prácticamente es el 95% que ya ocupa prácticamente toda la campana. El 5% que queda sin ocupar es el que estaría en este cachito de aquí, que prácticamente no se ve, y en este pedacito de aquí. Hemos visto, por tanto, en este vídeo, primero una definición formal de la distribución normal de probabilidades. Segundo, hemos visto las características principales, esenciales, de la distribución normal de probabilidades. Es obligatorio saber describirlas para poder entender después los problemas. Y por último, vamos a ver cómo se calcula una probabilidad. Realmente no lo vamos a ver. Vamos a dejar el camino abierto para que en el siguiente vídeo, a fin de no hacer esta lección muy larga, podamos comenzar a calcularlo.
Si recordáis del vídeo anterior, la función de distribución nos permitía calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tomase un valor inferior o igual a cierto valor a. Esto era igual, si recordáis el vídeo anterior, a la integral definida entre el menos infinito y ese valor a de la función densidad de población por diferencial de x. Bueno, pues como estamos con una distribución de probabilidades normal, eso significa que vamos a tener que cambiar este f de x por nuestra función gaussiana o función de distribución normal o función campana de Gauss, como lo queráis llamar. Bueno, pues a esta integral lo hemos llamado en el vídeo anterior f de a, y normalmente en la mayoría de la bibliografía que podréis encontrar sobre este tema se le suele llamar con esta letra griega phi de a, ¿de acuerdo? Recordad que nosotros lo que hacemos es relacionar el cálculo de la probabilidad, esta, con el área bajo la curva de la función densidad. ¿Os acordáis de esta gráfica del vídeo anterior, verdad? Es decir, la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome un valor inferior o igual a determinado valor a es el área que hay desde el menos infinito hasta ese valor a debajo de la función de distribución. Bien, ¿cómo calcularíamos entonces esto? ¿Tendríamos que hacer esta integral? Bueno, no hay que hacer la integral. Tengo puesto aquí que es muy complicado. Realmente no es que sea complicado. Es que calcular esa integral analíticamente es imposible. ¿Cómo calcularemos entonces nosotros la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor inferior a un determinado valor a? Pues eso lo veremos en el siguiente vídeo. Os adelanto ya que para calcular esta probabilidad usaremos lo que se conoce como la distribución normal reducida o tipificada. ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir en transformar esta integral o esta función de Gauss en otra similar más sencilla, de manera que sea equivalente a esta que tenemos aquí y que podamos calcular la integral. No la vamos a tener que hacer nosotros, ya están calculadas, están recogidas en tabla los valores que toman las integrales según este valor a de aquí, y nosotros lo que tendremos que hacer es simplemente mirar las tablas y ver el valor de la probabilidad que le corresponde. Pero como ya digo, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, le dais al me gusta, suscribiros al canal, compartir con vuestros compañeros y, sobre todo, estudiar. Hasta el siguiente vídeo, amigos.